tardes, estimados amigos. Hoy es 6 de noviembre, son las 16:45 y comenzamos con la emisión de la otra campana número 53 y que para la clasificación de Canal TV1 seguramente será la número 19. El título que hoy me voy a ocupar de desarrollar es un poco largo, pero bastante significativo y aparentemente contradictorio. Dice así: estamos rodeados, no los dejemos escapar. Decía que era un poco contradictorio porque para una persona normal, que razone normalmente con la lógica normal, si uno está rodeado, difícilmente pueda no dejar escapar a los que lo tienen rodeado. Esta es una figura militar en las operaciones de cerco y aniquilamiento normalmente de la historia militar. Es decir, uno está rodeado y a su vez el que está rodeado dice: no los voy a dejar escapar a los que lo tienen sitiado, rodeado, dentro de un círculo o dentro de una zona en la cual le impide salir. Bueno, esta es lo paradójico. Los que están sitiados, los que están rodeados, los que están aferrados y no pueden romper ese cerco, con esta paradójica contradicción, se proponen romper el cerco y a su vez rodear a los que antes lo rodeaban a ellos. Es una operación militar muy complicada, muy rara en la historia, pero que requiere una gran capacidad, no solo táctica, de destreza y capacidad de movilidad, destreza física, inteligencia, etcétera, etcétera. Requiere mucho valor y mucha imaginación y mucha capacidad para valorar el campo en donde se desarrolla el combate. Es decir, rodear al que nos tiene rodeado. Raro. Pero ese debe ser, a mi entender, para los argentinos de esta época, la misión. Estamos rodeados, sí, estamos rodeados, completamente rodeados. Pero tenemos que proponernos de generación en generación no dejar escapar a los enemigos que nos rodean y derrotarlos y no dejarlos escapar. Toda una hazaña, toda una proeza, pero implica o quiere demostrar la necesidad de una férrea voluntad de lucha, inmune al desánimo, inmune al desaliento, lo cual no implica no hacer el mejor uso de la inteligencia humana, de la destreza física y del uso de todas las estratagemas y tácticas habidas y por haber, o que se puedan imaginar en el campo de combate, para lograrlo. Claro, eso difícilmente se haga o se pueda hacer, y menos en estas condiciones, llevándolo al plano de la guerra real y actual, en que la superioridad tecnológica prácticamente y a primera vista
nos dice que eso es casi imposible, más cuando hay una diferencia, una superioridad tremenda en medios tecnológicos y materiales que quiebran o impiden o detectan cualquier maniobra que uno pueda hacer estando en una situación cercado. Pero es un desafío, es una hazaña, una rara hazaña histórica que se puede hacer si los hombres y las generaciones se proponen. Después de estas elecciones recientes, donde se vio el desastre de la Argentina, se palpó el desastre, se palpó también lo inexplicable, porque todavía hay cosas inexplicables, o difíciles de entender, o de comprender. Por de pronto, nosotros que hemos usado la caricatura de Mafalda sobre la ficción democrática, eso sin lugar a dudas se ha cumplido. Se ha cumplido plenamente y no necesita más explicación. Por eso, hasta que no haya otro motivo parecido, no la vamos a traer a la memoria nuevamente. Ha cumplido su ciclo en este año y en este momento. Y el chancho al que le dan de comer y los responsables que dicen que la culpa es del chancho, no es así. La culpa es el que le da de comer, es de los que le dieron de comer, es lo que la responsabilidad es la de quienes han permitido que esto sucediera. Un equívoco que se transformó inesperadamente, inclusive para el bando victorioso se transformó en algo increíble. Lo sorprendió la victoria. Pero bueno, eso todavía tendremos que exprimir más y encontrarle la vuelta para encontrar la punta del ovillo que nos pueda describir qué es lo que no podemos ver todavía, qué es lo que no vimos en ese momento, qué es lo que operó en la oscuridad detrás de lo visible, que seguramente a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresa si es que no nos quedamos tirados, anonadados y vencidos y nunca más volvemos a interrogarnos sobre este fenómeno que hubo en la Argentina, que vuelvo a repetir, sorprendió a los victoriosos. Y es difícil que a un general victorioso le sorprenda la victoria. No es así. La victoria se la va viendo venir y se la va palpando. Puede haber cisnes negros, hechos imprevistos que puedan volcar de un minuto para otro la victoria para el bando que no se esperaba ser triunfador. Pero bueno, acá tenemos un caso que ha ocurrido. El que no pensaba ganar, ganó inesperadamente. Y hasta ahora los cisnes negros nadie los encuentra. Todavía están en la oscuridad y bajo el misterio. No sabemos qué es lo que pasó para detectar esos cisnes negros que todavía, casi a una semana, no lo vimos venir.
mejor dicho, a 2 semanas, no los vimos venir y todavía no los hemos detectado. Ustedes tienen a continuación 3 slides que son nada más que los pasamos, señor director, para que sepa que están acá, porque todos estos temas que hemos visto, desde la otra campana número 14 a la otra campana número 18, todos ellos, lo que hemos hablado, lo que hemos advertido, lo que hemos anticipado que podía ocurrir, ocurrió. Y el tema central ha sido en estos videos, ha sido el fin del régimen republicano y de la ficción democrática. Eso terminó. Eso evidentemente terminó. Eso está terminado en la Argentina. Por supuesto, el sistema partidocrático, republicano, masónico, no se va a dar por vencido por esta traspiés que han tenido en el funcionamiento del régimen o del sistema de dominación implantado en la Argentina desde la batalla de Caseros. Pero, evidentemente, todo se ha cumplido, inclusive con las ediciones previas de la otra campana, desde el número 12 en adelante, porque todos han sido temas afines sobre los que he hablado, advertido y he tratado de reunir las mejores y más racionales predicciones. Eso se ha cumplido. Por lo tanto, es para que miren, que sepan que ahí está, que ahí se puede volver, están las direcciones de internet, como ustedes la ven, lo pasamos nuevamente, señor director, para que vean, están en celeste todas las direcciones. Siga nomás, señor director. Y evidentemente nadie ni nada cambiará con estas elecciones. Gane quien gane. Como ganó el oficialismo, va a seguir lo mismo que hizo el oficialismo. Y si hubiera ganado la oposición hubiese hecho lo mismo que hizo en el gobierno anterior, un desastre. Igual que los que hace la oposición en la actualidad hoy. Van a seguir haciendo desastres. Esto no es una purificación en el Jordán. No se han metido en el Jordán y se han purificado. No, hay un error en apreciación, un exceso de optimismo voluntarista propio de los argentinos, muy del ser nacional argentino. Bueno, aquí están los 4 últimos videos de la otra campana que hemos desarrollado específicamente sobre este problema de la ficción democrática, que también el republicanismo junto con la ficción democrática, yo diría que han muerto, han comenzado a morir para el uso y costumbre actual de los argentinos que hoy viven en la Argentina, con graves trastornos, porque nadie en todo este tiempo y en años previos ha pensado en cómo reemplazar este régimen corrupto, falaz, descreído. Por eso en esta edición de la nueva campana, número 19, vamos a ver algunos temas que nos pueden ayudar a reorientarnos. En principio, si puede ampliar el tamaño, señor director,
vamos a comenzar rindiendo nuestro homenaje al profesor doctor Jordán Bruno Yenta, que el 27 de octubre se cumplió 51 años de su asesinato por los terroristas, un día domingo 27 de octubre de 1975. Un doloroso domingo del 75. Y es muy trágico eso. Ha sido muy trágico para quienes hemos sido sus alumnos o discípulos cercanos. Y ha sido también para la patria, porque se nos ha privado de la inteligencia, la voluntad y el verbo esclarecido de un hombre sano, santo, prudente, pero prudente con prudencia política. Hombre de esas calidades yo no he vuelto a ver en la Argentina y pasaron, vuelvo a repetir, 51 años. El profesor Yenta, como le decíamos, que ustedes lo tienen en esta imagen, en una de sus pocas fotos públicas, porque si hay alguien que vivió desterrado dentro de su propia patria, por amigos y enemigos, fue el profesor Yenta. Obviamente, los medios de comunicación del sistema o del régimen fueron tan críticos que nunca le sacaron una foto y no recuerdo haber visto una en ninguna publicación de los medios bajo el control de los enemigos de la patria y de la masonería. Perdón, yo dije 27 de octubre del 75, es del 74. Me equivoqué. Fue el 27 de octubre de 1974. Y traigo unas palabras de él, porque siempre, en todas las oportunidades que pude rendirle homenaje y recordarlo al profesor, siempre he buscado lo mejor o lo que yo pensé que era lo mejor y lo más adecuado para el momento que vivíamos en los distintos años que han transcurrido. En este caso, está sacado del asalto terrorista al poder, editado por Santiago Apóstol en 1999. Y es parte de una conferencia. No estoy seguro si no es la última, que dio un día antes de que fuera asesinado. Ustedes, decía Yenta, se dan cuenta ustedes se dan cuenta de la falacia que representa, por ejemplo, este falso dogma de la soberanía popular, esta cosa monstruosa, diabólica, inventada en la Revolución Francesa por los que desterraron la soberanía de Dios. Y la expresión concreta de esa soberanía del hombre que reniega de la soberanía de Dios es la voluntad de las mayorías, la omnipotencia del vulgo, o también, como él repetía reiteradamente, la omnipotencia del número.
de la cantidad sobre la calidad, sobre la excelencia. Sigue Yenta. Qué espectáculo denigrante viendo a soldados, sobre todo, dispuestos a ser sacrificados en el altar de la soberanía popular y sin ninguna disposición para renovar el sacrificio ellos mismos de la cruz. Por ese soberano que es Cristo, soberano real y verdadero. Y al soberano popular, a ese monstruo, la expresión acabada de la servidumbre, de las pasiones y de los apetitos del voto de esas multitudes. Si pusieran un caballo de candidato, lo votan al caballo, no tengo dudas. Y esto lo elegí especialmente, como ya les dije al iniciar esta exposición, porque yo creo que con estas elecciones se terminó la ficción democrática. Terminó como vehículo de engaño. Ya ahora sabemos qué es la ficción democrática y cómo se mueven las voluntades abierta o encubiertamente para tomar y elegir o hacer una cruz en una papeleta en la cual va expresada su voluntad y decisión. Estimados amigos, esto realmente es raro lo que estamos viviendo. Estamos cambiando de época. Esto comenzó a cambiar el 26 de octubre. Estamos cambiando. Lo que pasa es que cuando no hay hechos trágicos que señalen el principio de ese cambio, es difícil reconocer que se está cambiando. Porque ese mismo día, casi un 35% del electorado, por propia voluntad, sin que nadie, por lo menos yo no lo he visto, ni tampoco ningún amigo cercano, haya hecho propaganda para que se realice la abstención, una abstención electoral eficaz. No la vi. Yo, en cambio, con algunos amigos durante 20 años, con Patria Argentina, cada 2 años que había elecciones, hacíamos ese ejercicio de alentar la abstención electoral. Obviamente, nunca obtuvimos los números que se han obtenido tan bajos como en estas elecciones de este año 2025. Y en este caso del 26 de octubre se ha cumplido, probablemente, según me han dicho, porque no pude constatar, es el número más bajo de votantes en 90 años, lo cual, al no haber sido inducido, al no haber sido sugerido, claro, nuestras sugerencias durante 20 años, nuestra pequeña propaganda o publicidad para que no vote, anule su voto, como lo hacíamos, y no vote para aquellos que tenían más de 70 años, o vote en blanco, era ínfima en comparación a las cuantiosas millonarias inversiones que hacía la partidocracia con todos los partidos políticos para que, al contrario, se fuera a votar. Íbamos muchas veces hemos estado en la calle Florida, en la avenida Santa Fe, en Corrientes, en la avenida Corrientes, en la avenida Rivadavia, en estaciones muy
transitada por pasajeros que llegaban y se iban. Nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un problema. Nos soportaron y siempre hemos tratado a los que tenían algún tipo de sed de explicación de por qué no había que votar, las dimos con mucha tranquilidad y con mucho respeto mutuo con las personas que se acercaron. Pero nosotros no obtuvimos estos números. No podíamos obtener. Éramos apenas 30 o 40 personas en las oportunidades que podíamos juntarnos para distribuir los volantes. Bueno, Yenta, si hay algo que lo caracteriza a Yenta, es que en la Argentina probablemente fue el único filósofo político católico nacionalista de lo militar. Él se ocupó de lo militar, se ocupó del espíritu del militar. Y es famosa la conferencia que diera en el Círculo Militar en 1943, hablando sobre el espíritu militar y el espíritu que debe caracterizar la virtud militar. Dicen que estaba lleno el círculo militar de personas que por primera vez oían hablar con esa calidad de expresión y de razonamiento, inspirado siempre en la doctrina católica y en la mejor filosofía, la filosofía clásica de los maestros griegos. Acá ustedes están viendo en esta etapa de un boletín del Centro Cívico Patriótico que se imprimió en el año 2014, que lo imprimí, lo hice, lo confeccioné yo y traté de hacer un resumen y lo pusimos, tratamos de ponerlo en 10 páginas, lo mejor de esa conferencia, para que quedara como testimonio. Los que deseen obtener un ejemplar electrónico de este boletín del Centro Cívico Patriótico número 202, me voy a fijar bien, sí, 202, de octubre del 2014, de Patria Argentina, pídanlo a esa dirección que figura al costado izquierdo, rospentec87@gmail.com, y yo con eso voy a tratar de satisfacer enviándosela a su dirección y tratando de que llegue a sus manos, y es una lectura muy buena, especialmente para los militares. Bueno, el segundo punto que tenemos para desarrollar es el resultado electoral sorpresivo e inesperado y algunas hipótesis que nos planteamos. Pero lo que caracteriza a este hecho electoral, a este resultado, a esta elección que se realizó el domingo 26, es lo sorpresivo e inesperado del resultado. Por eso hay algunas hipótesis abiertas y a la cual no he podido llegar a conclusiones
porque no tengo todos los datos necesarios. Así que con esto vamos a seguir en un minuto más después de una breve interrupción. Muchas gracias, ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con este tema, el punto número 2, el resultado electoral, que como les decía, a mi criterio fue sorpresivo, inclusive para los que triunfaron, e inesperado, las dos cosas. Y por eso hablo de hipótesis, que todavía no las puedo solucionar, no las puedo resolver del todo por falta de información. Y así que veremos. Miren, lo que más me intriga de varias cosas que me intrigan, es el resultado en la provincia de Buenos Aires. Y llegué a la conclusión, después de haber hecho una breve investigación de las que se pueden hacer no siendo parte del Estado y no teniendo recursos humanos para delegar algunas cuestiones, es que a mi criterio no hubo fraude electoral. El resultado no fue el producto del fraude electoral, que en principio creí que podía ser. Lo planteé como supuesto, pero las conclusiones no avalaron ese supuesto. No hubo fraude electoral y eso está avalado porque la oposición no abrió ninguna queja, no presentó ninguna queja, ninguna
un criterio diferente o algún aspecto que obligara a revisar o hacer una revisión más exhaustiva en el escrutinio definitivo. Nadie se quejó. Todos aceptaron el resultado. Hubo una diferencia de voto, tanto a favor del oficialismo como a favor de la fórmula de Fuerza Patria. Alrededor favoreció el 0,3% a la oposición, 0,3%. Ustedes tienen acá, en este pequeño esquema donde cuantifico algunos elementos de juicio. El padrón electoral en la provincia de Buenos Aires total, el padrón total, era de 13.506.058 personas. Del escrutinio realizado, la abstención obtuvo 4.378.531 votos. Fíjense la cantidad importante en la provincia de Buenos Aires. 4.378.531 personas no fueron a votar, se abstuvieron. En los votos nulos, considerados nulos por las distintas mesas y autoridades de mesa, el total fue de 211.712. Y los votos en blanco fueron en total 105.964 votos en blanco. Es decir, que el total de la abstención más los votos nulos más los votos blancos fue de 4.696.207 votos. Y eso representa el 34,77% del padrón electoral. Del padrón electoral. Es una muy buena cantidad y muy significativa. Para que vean esa importancia, es más de o alrededor de 1.200.000 votos, redondeando, más de votos de abstenciones, votos nulos y votos en blanco, superior a los 3.649.988 que obtuvieron las listas oficialistas del partido del gobierno de Milei. Es decir, que si hay que medir algún resultado, y por supuesto los demócratas, los republicanos, la masonería de la inventora de la soberanía popular, por supuesto no hace esta suma. No hace, ni tiene en cuenta, la descarta. O por lo menos finge descartarla. No les interesa. Pero de hecho que el 35% del padrón electoral signifiquen abstención más votos negativos, y entonces y supere al primer candidato al que obtuvo la victoria. Es una cantidad importante. Es importante. No es que tuvo algunos votos más.
con un porcentaje muy bajo. El porcentaje es alto. Es decir, que la primera fuerza en voluntad política en cuanto que la abstención, el no ir a votar, el anular el voto y el votar en blanco significa una voluntad política que debe ser tomada en cuenta, tal vez no para los cómputos estos que no tienen ningún tipo de expresión, al menos en el sistema legal actual, porque debería haber alguna cláusula en el sistema electoral que si la abstención, los votos nulos y los votos en blanco superan determinado porcentaje o margen establecido jurídicamente por una ley, si fuéramos democráticos, si el sistema fuera realmente democrático, esa elección debería ser anulada, porque significa que hay mayor voluntad de gente que no está conforme y no cree en el resultado que va a tener esa elección. Así que supongo que como criterio universal, la mitad más uno significaría, eso no está establecido por ley, pero debería imponerse en un régimen realmente democrático, que si la mitad más uno del padrón, los que se abstuvieron, más votos nulos, más votos en blanco, superan a los que sí fueron a votar en su totalidad, esa elección debería ser nula y debería votarse nuevamente después de un periodo de tiempo, de forma tal que se rehagan o se reformen o se acomoden los agrupamientos que se van a presentar en la elección, si hubiera democracia. Pero como no hay democracia y a nadie le importa, es la dictadura del número. El que saca mayor número gana. No importa que los que fueron a votar sean una minoría absoluta respecto a los que no fueron, anularon el voto o votaron en blanco. Bueno, esto como ejemplo, porque este era el cómputo que realizábamos siempre cada 2 años cuando editábamos Patria Argentina, en todas las elecciones. Ahora sí puedo ver el siguiente slide, y este es el slide número 13, señor director, la pregunta del millón que hacemos a la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo y por qué el mileísmo revirtió la diferencia de 13% negativo que obtuvo en la elección provincial del 7 de septiembre, solo 50 días antes, previos, si en ese periodo de 50 días no obtuvo ningún éxito político que hiciera que pudiera considerarse suficientemente positivo, fuerte, decisivo, para que la gente cambiara, se diera cuenta y cambiara el sentido de su voto, superando en un bajo porcentaje, pero superando al partido opositor que había ganado en esa oportunidad. Bueno, hay muchas teorías, se han jugado, muchas hipótesis. Vamos a enumerar algunas, a título de nada más que de ilustración, con la promesa de seguir explorando a ver cuál de estas cosas, si es que alguna de ellas es cierta,
verdadera, puede haber influido para que ese 13% negativo del 7 de septiembre se transformara en algo positivo que superara, por poco margen, pero superó a la lista opositora. Y así entramos en el análisis de una derrota electoral sorpresiva e inesperada. Podemos decir lo siguiente, en el slide 14, señor director. El único mérito de Milei es haber mantenido reprimida la inflación y el gasto público, pero con un costo altísimo en la pérdida de reservas de dólares y haber causado un ajuste con un altísimo sufrimiento social. Eso fue hasta el mismo día de la elección, inclusive, y obviamente posteriores. Es decir, que eso, yo creo que eso, digamos, se mantuvo como se había mantenido los días previos, inclusive el 7 de septiembre. Eso no se modificó, siguió siendo así. Otro factor. El único sector beneficiado por el gobierno fue el de la especulación financiera y el sector más rico de la sociedad. Obviamente, el porcentaje de ambos sectores o de ambas representativo de ambos sectores, obviamente es mínimo respecto al resto de la sociedad. Así que por más que ese haya sido un motivo de afirmar su adhesión al gobierno, no hubiera alterado porque eso ya existía el 7 de septiembre. Hubiera sido una continuación, nada más que de la fidelidad al voto al gobierno de Milei. Pasamos a otro criterio. La mayor parte de la población soportó el congelamiento práctico de salarios en relación a los precios y tarifas constantemente en alza, especialmente las últimas en relación al alza del dólar. Es decir, ustedes saben y lo sienten de que las tarifas públicas, la masa, casi la totalidad, está regida por la cotización del dólar y la suba se hace en dólares, en función de la cotización del dólar en el día que corresponda. Es decir, ni siquiera es una cantidad en pesos, es una cantidad que se expresa en dólares y que luego se transforma en pesos al mercado, a la cotización del día en que se aplica ese aumento de precio o de tarifa. Eso siguió igual para todo el país. No creo que haya sido un factor que haya influido favorablemente, al contrario. Eso, si influyó en algo, fue negativamente en los electores. El siguiente. Muchos empresarios agropecuarios, comerciantes e industriales también soportaron importantes quebrantos en sus negocios. Eso se mantuvo estable. No es que haya habido una pausa en esos 50 días de una semana o 2 semanas en que esos quebrantos no ocurrieron y eso pudiera haber alentado a ser más optimista al cuerpo de electores y con eso a algunos saltar la valla y expresar su adhesión al gobierno. Tampoco es razonable que eso haya ocurrido. Y no, yo creo que no ocurrió.
Veamos otro. Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional se vieron involucradas en importantes casos de sospechas de corrupción en el transcurso de los últimos 6 meses, las que todavía siguen en el aire, es decir, flotan en el aire. No ha habido ninguna resolución. Creo que no hay nadie preso. Por la sospechosa pasividad y lentitud de la justicia, del Poder Judicial, tanto provincial como nacional. Esas causas no tienen ninguna resolución. Así que esos planteos de corrupción que se hicieron en esos 50 días, en algunos casos humillantes, espectaculares, degradantes, vergonzosos, parece que eso tampoco influyeron, como tampoco habían influido en la muestra que yo les hice en el video anterior, número 18, donde mostraba los resultados de una encuesta que había realizado la Universidad de Belgrano algunos años antes, donde el 80% de los encuestados, digamos, entre que había los que creían que había mucha corrupción y mediana corrupción, sumaba entre los dos 80%, no se sentían muy conmovidos, y que yo les expresé que evidentemente en la Argentina la corrupción parece que no molesta a nadie, porque evidentemente en la forma de ser del argentino moderno o de estas últimas generaciones, parece que es aceptable cierto grado o bastante grado de tolerancia a los corruptos. Tal vez lo consideran un acto de viveza criolla digno de elogio. Nunca, como nunca jamás en su historia, la Argentina abdicó de su soberanía en una forma humillante frente a los Estados Unidos al subordinar el destino nacional a las necesidades estratégicas, económicas, geopolíticas y militares de esta gran potencia mundial. Eso no había ocurrido en una forma tan manifiestamente servil como fue en esta oportunidad. Sin embargo, pareciera que eso no afectó ni en contra y probablemente haya afectado a favor. Ahí tengo dudas, porque la Argentina ha cambiado y ha cambiado el criterio, la valoración de grandes sectores de la población, porque ha cambiado los patrones morales de la Argentina. Y por lo tanto, esos también han cambiado, que se refieren a algo tan sagrado que era para las generaciones más viejas la soberanía, la independencia, el destino nacional, las necesidades estratégicas, económicas y financieras y geopolíticas del país respecto a la potencia militar, a la mayor potencia militar mundial. Hoy en declinación, no que está acabada, está en declinación. Ya no es la misma potencia militar que reinaba en 1991, en el momento en que la Unión Soviética se disolvió. Pasamos a otro factor,
La victoria del mileísmo en esta elección legislativa, al ser considerado de hecho un plebiscito, comprometió sin lugar a dudas la dignidad nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se acercó la elección del 26 de octubre, se comenzó a hablar de que el resultado sería un plebiscito. Tendría la calidad de un plebiscito, es decir, la de aprobar o desaprobar totalmente con fuerza la gestión del gobierno del señor Milei. Esto, que no es común en las elecciones legislativas, se fue fabricando a través de los medios de comunicación. Ellos fueron sugiriendo esta categoría que tendría la elección, un plebiscito, o equivalente a un plebiscito. Y que, sin lugar a dudas, por lo que hemos expresado en los factores previos, obviamente eso afectó la dignidad nacional. Pero pareciera ser que la dignidad nacional como tal, en términos teóricos y prácticos, a los argentinos no les dice nada. Pareciera que vivieran en un territorio, no en una nación. Y esto hay que revisar, estimados amigos y compatriotas. Esto es muy serio, es muy feo lo que estamos expresando. Pareciera que gran parte de los argentinos es indiferente, no solo el problema de la dignidad, sino de la dignidad nacional, que involucra a todos, que es una categoría universal para los argentinos. A todos nos compromete, a todos nos duele que se nos ofenda en nuestra dignidad nacional. Bueno, esto también no ha significado un gran factor de decisión. Diría que hasta parece neutro. Pasamos al siguiente. El triunfo electoral del comicio reciente no se funda en los méritos del gobierno de Milei, sino que responde a dos factores, a mi criterio. La pésima calidad de la información brindada o el silencio cómplice de los medios de comunicación frente a la masa de la población conforme a los propios intereses políticos y especulativos de los propietarios, de los gerentes, de los dueños, de los operadores de esos medios de comunicación, que en general desconocen y desconocieron y no aclararon cuál era, desde su perspectiva, el interés nacional dominante para estas elecciones. Y el otro factor es la nula calidad e inexistente propuesta política de la oposición, que en este caso cae sobre el peronismo kirchnerista, peronismo-kirchnerismo, es decir, porque asumieron el mayor grado de responsabilidad, encabezados o conducidos por la señora Cristina Kirchner, que no ofreció ese sector, no ofreció a la población el esclarecimiento sobre las cuestiones decisivas que se juegan en el destino nacional y que afectan o no al interés nacional. No se lo señaló
no se los marcó, no se insistió sobre eso. Prácticamente la oposición peronista, kirchnerista, no hizo campaña, no aclaró nada, no dijo nada. Creyeron que a lo mejor el 13% que habían sacado de ventaja el 7 de septiembre, con eso ya era suficiente y iban como caballos ganadores a varios cuerpos del segundo. Esta actitud, digamos, opaca, pobre de la oposición peronismo-kirchnerismo, descalifica a esa expresión política o supuesta expresión política. Porque acá vamos al meollo de estas cuestiones, a través de esto. Los que controlan la opinión pública son los medios de comunicación. Para que los medios de comunicación respondan a los intereses del partido o de los partidos, tiene que haber dinero, porque hay que pagarles, porque la opinión es opinión pública, publicitada y pagada, no es opinión alegre, indiferente, que no les va ni les viene. La opinión de los medios de comunicación siempre es interesada, conforme a su ideología y a sus intereses económicos, financieros, con los cuales también operan. Ya no estamos en presencia de medios de comunicación que eran neutros respecto a la política. No, ni a la economía ni a la finanza. Los medios de comunicación representan o expresan el interés político, económico, financiero, social, etcétera, etcétera, de los sectores propietarios de esos medios de comunicaciones. No son más neutros. Hace muchos años dejaron de ser neutros. Muchas décadas. Y esa es la ficción democrática. La opinión publicada, publicitada, pagada, es la opinión de los medios de comunicación. Rara vez de los partidos políticos, aunque siempre están hermanados. Pero en este caso pareciera ser que eso estaba estrechamente relacionado a los intereses que representa el gobierno del señor Milei. Por otro lado, la oposición, que debe contraponerse al oficialismo en las cuestiones del interés nacional, del destino nacional, estuvo muda, silenciosa, callada. Yo no sé si fue por complicidad, por vagancia, por falta de inteligencia o por falta de interés, por creer que ya se tenía la elección ganada. Hay que averiguar sobre esto. Por eso, ambos sectores, los medios de comunicación y los partidos políticos, ya no representan la opinión política. Representan la opinión del dinero, del poder del dinero, de los que concentran la riqueza y el dinero en la sociedad. Y eso, los argentinos están blindados respecto a este concepto. O no saben, o no consideran esa posibilidad, o no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta. Y están inermes, y son sujetos pasivos de la voluntad del poder del dinero sobre todo. Sobre todo del poder del dinero, o como lo llamó el Papa Pío XI en 1931 en su encíclica Quadragésimo Anno, el poder internacional del dinero, porque ese poder del dinero es un poder internacional. Y el elemento que hizo posible la concentración de riqueza en pocos siglos en una
clase social oligárquica o plutocrática, no solo nacional, sino sobre todo internacional, el instrumento, digamos, el elemento que permitió esa concentración enorme de riqueza ha sido a través de la usura, del préstamo a interés, que alguna vez en los primeros 1000 años de la Iglesia fue rigurosamente perseguido y condenado, espiritual y materialmente, penalmente. Pero después el dinero también empezó a dominar sobre el accionar moral de la misma Iglesia. No otra conclusión me queda de por qué la usura, si bien nadie suprimió o ninguna autoridad de la Iglesia ha establecido que dejara de ser un pecado, dejó de ser de hecho un pecado. Y sin embargo, eso se fue aceptando, y a partir del Renacimiento se hizo, digamos, una glorificación del poder del dinero como el poder máximo y que empezó a regular toda la sociedad en todo el mundo. Bueno, sigamos. A mi criterio, de no superarse las dos deficiencias que recién he mencionado, relacionadas con los medios de comunicación y el rol que tienen, decisivo, en el manejo de la opinión pública, diría absoluto, que tienen en el dominio y en la orientación de la opinión pública, así como respecto a la opinión de los partidos políticos opositores. Son dos deficiencias u omisiones que fueron acompañadas por la continuidad de los ajustes ya practicados sobre la sociedad durante los 2 últimos años. Es altamente probable que se produzca una profundización del descontento social, político y económico, a los que deberá agregarse la ofensa a la dignidad nacional mencionada por parte de los sectores menos protegidos de la sociedad, con graves consecuencias para el destino nacional. Personalmente creo que difícilmente se pueda corregir eso, ni los políticos ni los medios de comunicación van a rectificarse sobre sus procedimientos en ese sentido y a los que he mencionado en el punto anterior. No creo que lo vayan a hacer. Por lo tanto, creo que estas deficiencias u omisiones señaladas en el punto anterior van a permanecer, se van a agravar y van a constituir causas graves de explosiones o desórdenes sociales, de descontento de las masas que no logran reunir el dinero suficiente para alimentar a la familia y solucionar los problemas de subsistencia graves que existen en este momento y desde hace 1 año y medio en el país. Bueno, ustedes tienen acá abajo las fuentes en las cuales me he basado. Son las más explícitas que he encontrado, porque en general, obviamente,
los medios de comunicación no van a descubrir, digamos, el empaste, el lodazal que ellos han contribuido a fabricar para el empantanamiento de la conciencia política y social de la sociedad nacional argentina. No lo van a hacer. No van a admitir sus culpas. No van a admitir su error. Va a pasar como si no hubiera pasado. Se va a olvidar, lo van a llevar al olvido. Y se van a desinteresar de análisis de este tipo. Bueno, estimados amigos, me quedan unas preguntitas breves que son parte de esa sorpresa y de la, no solo de la sorpresa, sino lo inesperado del resultado electoral en algunas zonas del país. Por ejemplo, ¿cómo el mileísmo pudo ganar en Bahía Blanca? Se trata de una ciudad devastada por el temporal en diciembre de 2024. Si podía poner, señor director, la número 18. Slide. Que no recibió el suficiente apoyo del gobierno nacional para normalizar y restaurar las condiciones en las que más o menos estaba la ciudad en diciembre del año 2024. Segunda pregunta. ¿Cómo el mileísmo, siendo liberal, pudo ganar en Villa Constitución? Una ciudad industrial e ideológicamente cuna del Ejército Revolucionario del Pueblo en los años 70. En esos años solo había izquierdistas en Villa Constitución, o mayoritariamente izquierdistas. Ahí fue la cuna y el mayor aporte de militantes del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Cómo puede ser ahora que gane como partido liberal, contrario absolutamente a todo lo que ese sector de la población promovió en esos años de pólvora y fuego? ¿Cómo puede ser que haya ganado Milei ahí? No tenemos memoria histórica, y más en los pueblos. Tampoco en los pueblos chicos o en las ciudades pequeñas tenemos memoria histórica. ¿Qué nos pasa que no nos acordamos de ese pasado que fue sufrido para mucha gente y que hicieron sufrir a otros tantos argentinos en ese momento? Parece que una amnesia colectiva en ciertos lugares se ha impuesto. Y la última pregunta, la tercera. ¿Cómo el mileísmo, siendo liberal, pudo ganar en Córdoba y con un cabeza de lista prácticamente desconocido? Sí, hablo de Córdoba, una ciudad industrial y estudiantil que en los años de la década del 60 y del 70 fue la cuna de la subversión y del terrorismo montonero y marxista. Y lo que es peor, ganaron a las listas patrocinadas por el exgobernador Schiaretti varias veces
gobernador de Córdoba hasta hace pocos años, hace 2 años. E inclusive ganaron a la lista del actual gobernador Martín Yarlora. ¿Pero cómo puede ser eso? También perdieron la memoria colectiva. No integran la información. Son, digamos, están desencajados los engranajes del razonamiento y del pensamiento, del sentimiento, de la inteligencia. Está trabado eso, está compartimentado, no hay comunicación. ¿Qué pasa en ciudades como esa? Una ciudad Córdoba, la ciudad de Córdoba en sí mismo, pero un electorado en general calificado. Bueno, estos son los misterios que yo no le encuentro explicación. No sé qué ha pasado. Claro, seguramente eso llevará mucho tiempo a averiguar. Y a lo mejor ese tiempo que se necesita y los dineros necesarios para hacer la investigación se demoran las respuestas, se pierde conciencia del momento que se vivió el 26 de octubre y después las respuestas, pasado un tiempo, carecen de la eficacia y de la sinceridad de los hechos que ocurrieron próximos a la fecha del comicio. Bueno, hasta acá llegamos en estos temas preelectorales y electorales de este gobierno, de estas elecciones últimas. Primeras elecciones legislativas del gobierno del señor Milei. Nos queda por delante desarrollar en la próxima, continuar con la fuga de capitales de abril a septiembre del 2025 con cepo y sin cepo. Porque acá también tenemos que hacer muchas preguntas. Con cepo y sin cepo. ¿Dónde se fuese una suma 25.000 millones de dólares de marzo a septiembre, sin contar lo que se debe haber ido en octubre, que fue la debacle de la corrida durante todo el mes de octubre, hasta que tuvo que intervenir el Tesoro norteamericano vendiendo dólares en forma directa, cosa nunca vista en la historia argentina. Bueno, por ahora las cantidades están hasta septiembre. Veremos después cuánto suman con las de octubre. Por ahora hasta septiembre es 25.000 millones de dólares. Es mucho, señores. Eso se ha ido de las reservas, se ha ido de las exportaciones, se ha ido del blanqueo, se ha ido de esos 100.000 millones de dólares que hace 2 videos de la otra campana previos estamos preguntando qué se hizo con 100.000, un poco más de 100.000 millones de dólares que recibió el gobierno de Milei en el último año y medio, es decir, durante el ejercicio de su mandato desde el 10 de diciembre del año 2023. ¿Dónde están esos 100.000 millones de dólares? ¿Qué se hizo con eso? ¿Dónde fueron a parar? En parte, me imagino que están en estos 25.000 millones que se fueron en pocos meses, 7 meses, o sea, 6 meses.
Bueno, nos queda también la actual situación económica financiera general y como puntos 5 y 6, la Argentina recolonizada por Estados Unidos y la intervención argentina en la Tercera Guerra Mundial, que entre la recolonización de la Argentina por parte de Estados Unidos y la consecuente intervención en la Tercera Guerra Mundial, que está a las puertas dentro de 2 o 3 años, Dios no quiera que sea antes, pero estamos ahí. Hay, yo diría que milímetros de diferencia. Pero acá todo el mundo vive alegre. Veremos cuando lleguen las bolsas con los cadáveres de los argentinos que han ido a pelear o han ido a combatir. Si fue dentro de la Argentina, bueno, será en defensa, supongo que ha de ser en defensa de la patria y no de los intereses norteamericanos o de la OTAN. Y si es fuera de la Argentina, bueno, ¿qué dirán los padres de esos muchachos que vengan en las bolsas de cadáveres? ¿Han pensado en eso? Solamente tienen que asociar esa futura guerra o probable guerra con las fotos que vieron en Río de Janeiro la semana pasada, donde alineaban más de 70 cadáveres en la plaza de la Peña, que es la villa, sería nuestra, ahora no me sale, a pesar de haber estado 2 años viviendo en Río de Janeiro, en lo que sería el equivalente a nuestras villas miserias. Es solamente asociar eso, cadáveres de soldados, y recordar cómo alineaban en una fila los cadáveres de las personas que fueron muertas en la villa de La Peña, en Río de Janeiro. Simple asociación, porque no creo que nosotros hayamos tenido alguna vez un fenómeno de esa naturaleza. Y finalmente, nos quedan graves consideraciones respecto a la recolonización de la Argentina por parte de Estados Unidos. Eso es grave, eso es muy grave y va a ser definitivo. Grave y va a ser definitivo. Esperemos que nuestros compatriotas puedan reflexionar, puedan asentar su cabeza un minuto, parar y pensar el destino de sus hijos y de sus seres queridos si nos metemos en conflictos donde no se juegan los intereses argentinos y no tenemos vela en ese entierro, salvo intereses personales o intereses propios del poder internacional del dinero, que es realmente lo que va a ocasionar esa tercera guerra mundial. Muchísimas gracias, estimados amigos. Solamente un minuto o medio minuto para expresar o decir nuestra oración de la Santa Medalla de San Benito, para pedir, rogar, implorar a Dios, a la Santísima Virgen y a San Benito, que nos defienda de Satanás y de sus espíritus malignos. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro.
No sea el demonio mi guía. Fuera Satanás. Va de retro, Satanás. No me aconsejes vanidades. Tú solo brindas cosas malas. Bebe tú esos venenos. Amén. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Un abrazo y mi agradecimiento a todos por su generosidad en ver este video y fundamentalmente en difundirlos para que otros argentinos tomen conciencia de realidades que no explican y no tratan, ni siquiera mencionan los medios de comunicación del régimen o del sistema imperante en la Argentina. Muchas gracias.